Buenas tardes a todos y todas, perdón. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Estamos en el Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco, en las salas Héctor Núñez y Luis Inostroza. Para nosotros hoy es un día festivo, dado que iniciamos con el ciclo de conferencias intempestivas 2023. El día de hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Salvador de León Jiménez. Bienvenido, doctor. Es un gusto que nos vaya a impartir aquí una conferencia magistral. Y tenemos el honor también de que el doctor Alfredo Garibay Suárez, jefe del Departamento de Administración, nos haga el honor y privilegio de inaugurar dicho ciclo de conferencias. Bueno, todo esto es impulsado desde el Departamento de Administración, desde el área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, en conjunto con el doctorado de Intervención en las Organizaciones y con el doctorado en Estudios Organizacionales de la UAM Iztapalapa. Es una de las múltiples actividades que tenemos programadas para este año 2023. En la última transmisión que hicimos el viernes pasado, hicimos un recuento breve, ¿no?, de las que tenemos programadas. Al final de la conferencia yo insistiré un poco en ellas. Sin más que decir por el momento, le damos la palabra al doctor Alfredo Garibay Suárez para que nos haga el honor de inaugurar. Por favor, doctor. Gracias, doctor Carlos Juan Núñez Rodríguez, jefe del área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas. Agradezco y estoy muy contento de tener a mi lado al doctor Salvador de León Jiménez en este trabajo que se va a realizar alrededor de lo que ya habíamos platicado en su momento, del ciclo de conferencias intempestivas que llevan este nombre, la posibilidad de tocar el tema en el momento que es necesario. No dejar pasar el tiempo, porque el tiempo es cruel en términos de las decisiones que se tienen que tomar en tiempo y forma, como se nos ha enseñado en el ámbito de la administración y en el ámbito de otras líneas de generación y aplicación del conocimiento. La toma de decisión, la resolución del conflicto como lo tenemos ahora, en términos desde una propuesta de intervención para las organizaciones, es un tema fundamental, cotidiano, que debe de desarrollarse siempre desde el ámbito académico de la investigación profunda, como seguramente lo tendremos a revisar ahora con esta conferencia magistral. No quiero dejar de pasar la oportunidad para saludar a los colegas que están presentes en este espacio, en la sala multitecnológica del Departamento de Administración, el doctor Ocampo, la doctora Susana García, colegas que apoyan la parte logística de los trabajos del área de Estado, Gobierno y Política Pública. Este es un esfuerzo también desde los posgrados, es un esfuerzo también interinstitucional, es un esfuerzo también desde el ámbito de lo que realiza la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, toda vez que solamente a través precisamente de la suma de esfuerzos podemos tener acciones, conclusiones, procedimientos, estrategias, miradas, resultados adecuados para lo que intempestivo demanda. En otros momentos hemos tratado temas relacionados precisamente con la desafortunada situación de guerra, el conflicto político, el conflicto social, ¿no? Y en el que ahora prácticamente a través de la mirada experta del doctor Salvador de León Jiménez estaremos tocando los temas relacionados a la resolución de conflictos. Quiero cerrar particularmente esta presentación señalando que el Departamento de Administración tiene un programa estratégico departamental que en sus tres ejes del género, la sustentabilidad y lo que corresponde al ámbito de la digitalización, ha incorporado 54 indicadores, dentro de los cuales se espera que la respuesta franca a la suma de cada una de estas 31 líneas de acción a través de lo que reflejan los investigadores muestren de lo que está hecho este departamento. Un departamento que se caracteriza por el proyecto académico, un departamento que se caracteriza en términos del proyecto estratégico, que define en todo momento el fortalecimiento de las áreas sustantivas. Eso es el Departamento de Administración, un departamento que está reflejado en el ámbito de sus profesores investigadores, de sus asistentes, de los apoyos que recibe a través del personal administrativo, pero sobre todo de estas grandes temáticas que son temáticas de todas y de todos. Entonces no me queda más que inaugurar, agradecer nuevamente con todo el perfil que caracteriza y que ahorita se le dará lectura,
inaugurar, pero no quiero dejar nuevamente de celebrar. Estamos aquí al lado del doctor Salvador de León Jiménez, que tiene toda una experiencia en el ámbito del reconocimiento en las organizaciones a través de la participación que su trayectoria define, no solo en el ámbito de como profesor investigador, sino también como gestor. Y esas miradas son fundamentales en el aprendizaje continuo que a todas y a todas nos ayudará a encontrar, como señalaba, estas posibles rutas en el ámbito del cambio, en el ámbito de la mejora organizacional. Entonces, si nos ponemos de pie para dar, hacer la inauguración, permítanme un momento. Bueno, siendo lunes 20 de febrero del 2023, ¿no? Las 13, si me ayudan por ahí, 13:15, estamos por inaugurado el ciclo de conferencias intempestivas 2023, ahora con la conferencia Modelos para la Resolución de Conflictos, una propuesta de intervención en las organizaciones. Deseamos el mayor de los éxitos, que seguramente así será en esta conferencia, y les estaré acompañando aquí un momento. Un aplauso. Le agradecemos mucho al doctor Alfredo Garibay Suárez su presencia, la inauguración de este ciclo de conferencias 2023, y por supuesto que agradecemos también la presencia del doctor Salvador de León Jiménez. Hemos de decir que el doctor Salvador de León, él es doctor en estudios organizacionales, pero no solamente eso. Estuvimos platicando y tuvimos la oportunidad de oírlo a mediados de diciembre, a partir del coloquio de investigación departamental, donde dio una ponencia sumamente interesante, ¿no? Que se encamina a los estudios organizacionales, por supuesto, porque él es egresado de posgrado, pero los trasciende y trasciende incluso yo creo que al doctorado de intervención de las organizaciones, al plantear una como nueva temática, ¿no? Que poco se ha trabajado, yo me atrevería a decir, desde esta perspectiva, en pocas partes del mundo, ¿no? Fue caminando hacia la semiótica, la semiología, aspectos que yo ahorita le decía son muy áridos, ¿no? Así complejos de estudiar, y luego llevarlos al mundo de la administración y todo eso. Pues yo creo que va a ser una conferencia que contribuya muchísimo a la formación nuestra, no nada más de nuestros alumnos de doctorado y de licenciatura. También he de decir que el doctor tiene un amplio currículum, tiene una amplia experiencia, fue jefe del departamento de administración, y ahí se vio innovador, ¿no? En su forma de gestión. Y creo que algo que hizo muy bien al departamento, salvo la mejor opinión de todos y todas ustedes, es que trajo al posgrado de estudios organizacionales como una mediación para formar o acabar de formar a los profesores del departamento de administración, ¿no? Y esa decisión creo que marca un departamento antes y un departamento después, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero creo que los efectos de esta decisión en su momento posibilitaron dos cosas que me parecen sustanciales. Una es la consolidación y formación del doctorado de intervención de las organizaciones, en las cuales participaron casi todos los egresados del doctorado de estudios internacionales que tienen tiempo completo aquí en la UAM Azcapotzalco. Y por otro, retomar el posgrado integral de ciencias de la administración, ¿no? El PIC. Creo que en el fondo esa decisión reconfiguró el departamento. Qué mejor forma de hablar de intervención, ¿no? En las organizaciones que una decisión, me parece trascendental. Y la planta de profesores y profesoras con doctorado aquí aumentó sustancialmente, pero aparte, profesoras y profesoras dentro del SNI, ¿no? Entonces también le da proyección al departamento. Y bueno, podríamos decir muchas cosas del doctor, ahorita aquí se estaban comentando algunas antes de iniciar, que no vienen al caso, pero que muestran esa gran capacidad que tiene el doctor para teorizar por un lado y por otro lado para proyectar modelos y por otro lado para concretarlos. Eso es un privilegio, ¿no? Y bueno, entonces me interesa decir que el doctor va a presentar una conferencia magistral intitulada Modelos para la Resolución de Conflictos, una propuesta de intervención en las organizaciones. Doctor, bienvenido y un honor para el área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas. Adelante. Muchas gracias por doctor. Es un placer estar aquí.
doctor Alfredo Garibay. Un honor compartir esta mesa con ustedes. Con ustedes, la verdad que es, pues me siento muy halagado. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar. La idea del conflicto yo creo que viene mucho más ad hoc porque el conflicto es intempestivo. El conflicto es intempestivo. Entonces, ¿por qué modelos para la resolución del conflicto en las organizaciones? Una propuesta de intervención organizacional. Porque en muchas ocasiones nos hemos quedado en el ámbito de resolver el problema, resolver lo que es la planeación, resolver lo que es la sistematización. Pero en mi experiencia, que ahorita vamos a ver un poquito, siempre se generaba un conflicto que quedaba ahí remanente. Entonces, pues vamos a ver esto. Es una mezcla entre estudios organizacionales, ¿sí? Y como bien dice el doctor, me metí como consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana porque había preguntas en las que no encontraba respuestas. Entonces, vamos a ver. El siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, estos logos de empresa no fueron un ejemplo, son de las empresas en las que llegué a hacer intervenciones por consultoría. Empecé en Pérez Automotriz, corrí el año del 89. De ahí me pasé a Mueblería Mosqueta, Mueblería Diana, Carol B. Charles Bailey, que está en Correo Mayor, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Ustedes pueden ver ahí a Barrotes Bonfi. Son empresas en las que, pequeñas y grandes empresas en las que entré, los más relevantes por su tamaño es Corporación Mexicana de Restaurantes y Montepío Luz Aviñón, que lo vas a recordar. Sí. En donde ya no fui yo el programador, sino fui el líder del proyecto. Pero en la universidad también, no solo por la vía de la consulta, sino también por la vía, como bien dice, recuerda el doctor Núñez, pues estuve como jefe de departamento, coordinación de información e informática, coordinador de estudios, director de enlace, rector general, coordinador de investigación, en distintas como consejero académico, y yo como secretario de la comisión dictaminadora de área económico-administrativa. En todos estos había problemas y por ahí entraba, me llevaba por un problema y lo abordábamos como un problema de sistematización. Había que hacer un sistema. Corrían los años fines de los 80, todos los 90, en donde muchas empresas me llamaban por el asunto de cómo hacer el código de barras. Era todo un problema, porque lo sacaban del mercado y otras cosas. Y abordábamos el problema, pero después de resuelto el problema, siempre generaba un conflicto. Había un conflicto, no querían usar el sistema. En el caso, por ejemplo, de Panavis, me fui y el sistema no lo usaba. Hubo una resistencia completa a usarlo. Estaba el conflicto. Pérez Automotriz, no se diga, también genera conflicto. Finalmente lo terminaron de usar. Y hasta donde me quedé, que trasladé el proyecto ya a la empresa y ellos lo trasladaron a una empresa de egresados también, que yo tuve. Ya se hicieron cargo, yo ya me dediqué a otra cosa. Y hasta donde me quedé todavía en el 2005, la mueblería, las tiendas estaban trabajando. Sé que ahora Montepío Sabiñón ya se actualizó, se tenía que actualizar igual Corporación Mexicana de Restaurantes. Bien, pero siempre quedó ese conflicto, esa problemática. Y yo decía, ¿y ahora qué hago con ellos? ¿No están peleando, saboteando el sistema? No sabía yo qué hacer. Entonces yo decía, ¿y cómo resuelvo los conflictos? Sí entiendo su problema, su problemática. Bueno, la que sigue, por favor. Y entonces empecé a identificar, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Empecé a ver, pues hay conductas, hay acciones, hay subjetividad, hay sentido, hay significado y todo eso. Es una arborescencias impresionante. Y decía, bueno, pues sí hay un actor, está en la acción, pero hay algo que le empezamos a identificar su objetivo y objetivo, y había acción, agencia, conductas, por el otro significación, sentido, cultura. Y aquí hay una cita de algunos de los actores. Es una vasta literatura que aprendí justo en estudios organizacionales, y era el tema que yo quería rastrear. ¿Y qué hacemos con la subjetividad? Sí, ya lo entiendo, está la lectura, ¿y qué hago con ella? Pero lo que quiero es resolver el problema, resolver la problema. O sea, pues no entiendo cómo. Y entonces estuve en contacto con la semiología. Bueno, estuve en contacto desde el 2004 por ahí, pero era de manera personal, pero ya institucionalmente, ya cuando entré al colegio,
pues ya empezaba por ahí del 2010, 2011, por ahí. Porque no encontraba yo, entenderlo sí, y como no resuelve. Entonces era lo que yo no entendía. La que sigue, por favor. Entonces encontré un constructo que ahora recupero porque me sirve mucho para darle sentido a lo que estaba haciendo. La capacidad de agencia, que muchos autores lo toman, como la dirección de acción. Como las personas tenemos la capacidad de tomar distintos caminos en acción. Obviamente puede ser de manera subjetiva, objetiva, basados en la experiencia o de manera cuantitativa, toma de decisiones o como ahora con mis alumnos de investigación de operaciones, les digo, pues a ver, hagamos distintos escenarios y tomamos la decisión. Entonces, muchos autores, también de manera profusa, hacen alusión a esta capacidad de agencia de distinta manera, pero que traen involucrado un significado. O sea, si doy el paso es porque algo significa. Si doy el paso es porque algo implica en mi vida o algo significa, para dejarlo más claro. Algo está significando ahí. Y entonces, veía yo el vínculo, pues sí, efectivamente está lo que es la acción y el significado. Y entonces, pero ¿quién manda? Dice, no, pues entonces fui llegando a la conclusión de que me vino la acuerdo. Sí. Y entonces encontré ya con la semiología, pero ya con estudios ya dentro del colegio de semiología de la vida cotidiana, me interesó mucho este ámbito de la semiología de la vida cotidiana, porque no era solo estudiar semiótica, semiología, sino muy aplicado. ¿De dónde viene? Bueno, pues trae muchos autores, lo vamos a ver en la bibliografía, les recomendaré, pero el asunto inicia con Ferdinand de Saussure, en donde identifica la lengua como un sistema de signos, pero el más importante de todos, porque pues, el ser humano es el único que simboliza y simboliza con el lenguaje. Entonces, en la página 43 de Saussure nos dice, se puede concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. Nosotros la llamaremos semiología. Y entonces, cuando le ponemos el apellido de la vida cotidiana, entonces permite comprender que el sentido de la acción que tanto nadie busca, ¿no? Proviene de procesos de significación, ¿no? Eso no es nuevo. Lo que hacen los actores como agentes tienen su sustento no solo en roles y responsabilidades, sino también en actos impregnados de significado y simbolismo. Eso tampoco es nuevo. Pero el asunto donde le digo ya se manifiestan en actitudes. Ahí, si bien es cierto, como decíamos de nuestro buen amigo Arturo Pacheco, que decía el submundo, pues sí, pero sí emerge, sale, ¿cómo? Como una actitud. Vamos a ver, la que sigue, por favor. Y entonces estaba esta construcción de constructos, acción, agente, agencia, actitud, y pues más o menos tratando de ponerle un orden, decía, bueno, pues la acción, pues el acto realizado por un sujeto agente. Y entonces decíamos, bueno, ¿y qué es el agente? O sea, que el personaje que toma su cargo, la iniciativa de la acción. Y entonces la agencia, ¿qué va a hacer? Pues una elección, que realiza un agente para ejecutar de distintas maneras las acciones enmarcadas en principios o roles y responsabilidades, que son el primer referente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son sus roles? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Y le damos ahí un margen amplio, pequeño de acción. Y ahí es donde entra la crítica, que es ya como esa disposición relativamente constante para responder de ciertas maneras particulares a situaciones del mundo por el residuo de la experiencia pasada, de la memoria. ¿De dónde emerge la actitud? Pues de lo que traigo en la memoria. Y que de algún modo guía, orienta e influye de una u otra forma en el comportamiento. O sea, no solo en lo que hago, sino cómo lo hago. Y entonces ahí es donde bueno, según yo, este constructo de la agencia, como, pues sí, una capacidad de elección, por un lado objetiva, donde está la acción pensando y sopesando distintas alternativas, pero también la subjetiva, como esa capacidad de observar y reflexionar sobre la actitud propia y la de otros, como una predisposición perceptiva, lo que a veces conocemos como prototipos, bueno, como ya pensamiento y actitudes encarnadas,
prejuicios, que dices, bueno, pues es un prejuicio, es verdad, es una forma en la que me defiendo, en la que no sé qué. Bueno, entonces, están las dos en la capacidad de agencia, en cómo responden distintas formas de tomar alternativas de acción, pero también como pensar cómo voy a responder. Vamos a profundizar. Bueno, y entonces nada más aquí, entonces lo que encontré fue que el comportamiento de cierta intuición de la acción, pero también de la actitud, y yo me atrevo a pensar que la actitud manda sobre la acción. Bueno, ahorita lo vamos a ver. En la que sigue, por favor. Ahí vemos el iceberg, que decimos, bueno, pues sí, está en la profundidad, la subjetividad, el simbolismo, pero emerge como una actitud. Sí. Voy. Así. Ya. Y entonces vemos aquí una imagen de lo que suponemos, bueno, que se significa como la realidad, la vida cotidiana. Esas rayitas que están al fondo es lo que hemos identificado como el entramado digital que ya nos conecta a todos, pero nosotros vemos personas, familias, artefactos, aparatos, vemos reuniones, pero también los sueños que están en el ángulo superior izquierdo, pero ¿dónde está la persona adicional? Porque también son el ámbito onírico, donde percibimos signos, de todo esto que vamos percibiendo signos, procesamos signos y emitimos signos. Y por ahí alcanzamos a ver al lactante, que es la inteligencia artificial, que no tiene actitud. Por eso hay interés de que se sustituya por la automatización. ¿Por qué? Porque le castramos, le mochamos la actitud. Trabaja y trabaja y trabaja. ¿Y va a tener una actitud? No. Ando trabajando con que la inteligencia artificial pueda discernir subjetividades, todo eso. Bueno. Pero hoy por hoy no lo hace. Simplemente ahí está la acción, pero el actor agente pues está en función de la acción y la actitud. Pero depende de la actitud, podemos estar viendo a las personas que es una acción. Pero ahorita lo vamos a visualizar. Con esta imagen lo que pretende es dar esa idea. Estamos inmersos procesando signos, emitimos signos. Y entonces llegamos al caso fundamental. Ahí está. Ok. Espera, es que esto se está volviendo. Ya. Ahí está. Ya tiene actitud. Ahí tenemos problemas y problemáticas, lo que es el bueno, pues entonces aquí viene este razonamiento. En toda organización social, empresarial, familiares, en la actividad, se presentan problemas dada la naturaleza de los recursos, ya sea financieros, materiales, humanos, tiempos, pues son escasos. Ya decía hace rato el doctor Alfredo, pues el tiempo es escaso, el tiempo lo penaliza más en la gestión. Bueno, entonces, por ende, ¿qué estamos buscando con la resolución de problemas? Pues optimizar su asignación. Y optimizar no quiere decir sacar la máxima ganancia. Optimizar, estamos buscando optimizar el tiempo, los recursos financieros. Tenemos distintos criterios. Bueno, primero para sobrevivir y posteriormente para elevar la calidad de vida y crecer. Estos problemas son de naturaleza objetiva. Estos son resueltos con el discernimiento de alternativas de acción que ya habíamos dicho, ¿no? Pensando, sopesando, tomando elementos racionales para ver qué nos conviene, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo, aunque analíticamente separado de lo anterior, muchos de esos problemas derivan en problemática. Y a eso problemática lo estoy significando como conflicto. Yo sé que problemática se ha aludido mucho a cuando hacemos problemáticas o problematización. Hay veces que se toman como sinónimos. Bueno, no, me parece que no son sinónimos. Entonces, la problemática emerge como un conflicto con todos y con todos. En semiología de la vida cotidiana la identificamos como un nudo de significación. Por eso tenemos un aforismo que dice, no importa lo que te suceda, no qué haces con lo que te suceda, cómo reaccionas con lo intempestivo de tus problemas, ¿no? Sucede y cómo vas a reaccionar, ¿no? Sí, se puede. Y entonces un problema deriva en problemática cuando significa algún tipo de rechazo, afecto, apoyo, comprensión o reconocimiento. Entonces esos son recursos subjetivos que a veces me llevan a tomar las decisiones porque sentí que me falta afecto, sentí que no me dan apoyo, lo que me falta es comprensión o lo que me falta es reconocimiento. Y eso es subjetivo. Eso cada persona siente que es carencia
es exceso o que no lo tiene. Y en muchas ocasiones eso me llevó a pensar que no había un problema de asignación de recursos. Lo que había era un conflicto. Pero en la humanidad me faltan recursos financieros, me faltan recursos. Lo que tienes es una carencia. Entonces, bueno, una carencia de afecto, ¿no? Lo que quieres es el aire. ¿Qué quieres, no? Entonces, la problemática como un proceso de significación, de rechazo, emerge como rebeldía manifiesta, aquel que se opone, aquel que, donde puede haber de grito hasta balazo, ¿no? Pero también puede presentarse como un rechazo interno, donde las acciones, por ejemplo, se dirigen a entorpecer procesos. Le pongo el elemento de piel, reclamo para que se le caiga, para que no funcione. Pero también viene el asesinato simbólico, ignorar, desacreditar, desprestigiar, ensartar, el chisme, que fundamentalmente lo que viene a hacer es pues sí, a pegar a la persona, ¿no? De manera subjetiva. ¿En dónde le pegamos? Entonces, ¿sabes qué le duele? En el rechazo, en el afecto. Y entonces, bueno, la problemática es de naturaleza subjetiva. Ahí es donde yo encontré el asunto de cómo me cambia la subjetividad, la cultura, sí, sí, lo entiendo, porque está generando problemáticas. Son disueltos pasando de resignificar el hecho en mí al hecho en sí. Vamos a ver un poco de ello. A través de, vamos a anular los juicios de valor. Vamos a estudiar. Entonces, decantándolo de aquellos juicios de hecho, de evaluador, que permite retomar la resolución del problema, si lo hay. O a veces ni había problema. Lo que tiene un conflicto. La que sigue, por favor. Lo que andamos buscando es pasar a la resolución, a la actitud de aceptación. Y entonces, ante toda esta humareda de problemáticas y conflictos que se presentan en las organizaciones, entonces es una lista tomada hasta la fuente. Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Consultoría? ¿O esto que le llaman coaching? ¿O esto que le llaman negociación? ¿O hacemos intervención? ¿Qué vamos a hacer? Yo estuve haciendo durante mucho tiempo consultoría y resolvía problemas, pero no problemas. A veces que sí, que cuando ya sistematizabas y facilitabas las cosas, pues sí, permitía, pero no siempre. El coaching, que lo he visto, los he visto en aquellas organizaciones que quieren ser tecnicólogos, entonces los he visto en Xochitl, los he visto en Tecnoparque, en convivencias, haciendo... dices, bueno, pues también pues, nos vamos a llevar bien ahorita, ¿no? Y ahorita, ¿no? Y entonces, ¿y qué hacemos, no? Resuelve en el corto plazo, o hay veces que nos empeoran. O ver la negociación, ¿y qué vamos a negociar? ¿Necesidades o tus necesidades? Tus necesidades. Porque pues, yo puedo disfrazar mis necesidades de necesidades y no son más que necesidades. Y entonces, pues, ¿cómo negociamos? Pues el que paga nada. Y entonces, pues, ya me quedé con el entripado, ya me quedé con el... Y entonces, pues vamos a hacer intervención. Pero entonces, ¿qué es la intervención? ¿Podrías pasar a la siguiente? En esto que seguramente estamos de acuerdo, que la intervención como estos dos ámbitos de trabajo, por un lado, la resolución de problemas de gestión, de producción, y todas las referidas a lo que se identifica como el ámbito objetivo. Por otro lado, la atención de las problemáticas, que se dirige a los procesos de significación y que emergen a través de la actitud y que corresponde al ámbito subjetivo. ¿Sí? Tenemos que resolver estas dos cosas. O decimos que en una organización solo hay dos cosas que resolver: problemas y problemáticas. Y en lo que nos ocupa de los modelos para la resolución de conflicto, pues están estos tres. Aquí están nombrados y les agregamos dos de ellos. La intervención in situ como la modalidad de talleres. ¿Cuál es el sentido de los talleres? No es el coaching de vamos a hacer juegos, vamos a hacer pruebas proyectivas, no. A ver, tenemos que abrir la perspectiva, significa, tenemos que ofrecer otra forma de ver las cosas. Tenemos que identificar, si no, nosotros no ofrecemos distintas maneras de significar, no hay manera de que tenga significado, porque vamos a estar como el perro que se está correteando la cola, nada más vamos a estar dando sí entendemos la significación, sí entendemos el simbolismo, sí la cultura y todo esto, pero ¿y cómo cambio? Por el significado, ¿y cómo le hago? Pues abriendo las perspectivas.
presentan nuevas perspectivas, cómo los significamos. Entonces, a partir de ellas se dirigen temas, prácticas y trabajo en equipo. Tenemos ya la intervención en grupos de trabajo, donde se atiende específicamente una problemática. ¿Qué significa para unos? ¿Qué significa para otros? Vamos a ver aquí someramente lo que es el método para avanzar en la discusión, pero también llevamos un ciclo de diálogo empático, que es comprender, vamos a aprender y vamos a trascender con acuerdos y compromisos. Pero no estamos negociando, estamos comprendiendo. Si comprendemos, podemos entonces trascender. Si no comprenden, pues se queda desplazado el conflicto allá atrás. Tenemos la intervención personalizada, que esta le llamamos consultoría en semiología de la vida cotidiana. Aquí es un proceso individual, de pareja o de familia, que se lleva a cabo a solicitud de parte. A mí que tu mamá sigue sufriendo. Sigue sufriendo porque sigue habiendo ahí un conflicto. Bueno, se abordan problemáticas ya más personalizadas en un proceso de significación y resignificación. Y entonces aquí ya entramos con esta imagen que más bien estamos a la intervención. Resuelvo problemas, pero atiendo problemáticas. No puedes comprenderlas, es cómo las resuelvo. Abriendo perspectivas, centrándonos en el conflicto y en algunos, bueno, lo que ha estado funcionando es el asunto de que alguien levanta la mano. Yo quiero consultoría. Y consultoría no es terapia, no, nada que ver con eso. Es saber procesos de significación mucho más específicos. La que sigue, por favor. Y entonces, abriendo el lente sobre los talleres, bueno, hay un texto que a mí me gustó mucho, el de Monje Álvarez, que habla sobre la investigación cuantitativa y cualitativa, pero específicamente describe una metodología de conformación de grupos para observación participante, adecuándolos a las y las temáticas de intervención. Entonces, ¿qué hacemos ahí? A ver, ¿de qué se necesita hablar? Podemos ver abajo que están algunos de los temas. Código de actitudes básicas, tolerancia, susceptibilidad, rasgos de defensa, distancia crítica y autocrítica, con miras al tratamiento de factores de dispersión atencional. Entonces aquí se pueden armar, hay 8 cursos básicos, bueno, 3 básicos, intermedios y avanzados, pero de los 8 cursos nosotros decimos, pues, a partir de la primera entrevista, nosotros decimos, pues la optimización se queda por allá en el ámbito de los gestores, vemos si hay planeación estratégica, qué es lo que se necesita. Pero la otra parte son estos talleres en donde tenemos que resignificar, abrir paradigmas de significación. Entonces, por eso tenemos temas varios, algunos de esos son estos, las actitudes básicas, vemos el esquema de tolerancia, donde identificamos dónde están lo que decimos la susceptibilidad, dónde te duele y cuál es tu rasgo de defensa. El sarcasmo, la victimización, ¿qué te da la soberbia? ¿Qué es lo que te da? O te aíslas, hay mucho. Y entonces vemos esta parte, ¿no? Pero hay otras rutas como el proyecto de vida o semiología de la muerte, que es lo más demandado hoy en día, de cómo creó la muerte. Y verdaderamente lo que hemos visto en las organizaciones es que un conflicto muy fuerte es el asunto de cómo entender lo que le pasó al compañero, lo que le pasó al otro, a la comadre, y que sí impacta en cómo se hacen las cosas, ¿no? Sí, por favor. Ya en grupos pequeños, pues lo que hacemos es, ya específicamente identificamos un poco qué está pasando, no hay acuerdos, dónde está, y más allá de identificar lo que a veces se llama como, lo que había un problema de comunicación, va más allá, en muchos casos va más allá, porque hay juicios, porque el juicio me llevó a descalificar, me llevó a, pues a muchas cosas, ¿no? A detonar distintos disparadores emocionales, y por tanto ya no solo era la discrepancia, era el problema específico quizá de toma de decisiones, sino ya había juicios, y esos juicios llevaron a empeorar las cosas. ¿Qué estamos tratando de cantar? Los juicios de hecho. A ver, describe lo que sucede. El proveedor no entregó y, ok, es una descripción. ¿Pero qué significó para ti? Pues que el tipo no... Y entonces tenemos que descartarlo, ¿no? Juicios de evaluador, que podemos decir, bueno, pues es que sí hizo la evaluación, sí te cayó en el asunto de todos los instrumentales que usó para decir, yo evalúo esto, ¿ok? O de prescriptor, hicimos lo que puede ser una recomendación,
pero también lo que es un juicio moral es un juicio de valor. Decimos, no, espérame, aquí, ¿qué es lo que más entorpece, ¿no? Y entonces, estos provienen de la percepción individual, sustentada en tradición, moral y cultura. Ahorita vamos a ver un cubo. ¿Cuál es la meta? Es la comprensión. Comprender es, entonces, entiendo tu posición y posición, pero sobre todo entiendo el hecho en sí y no el hecho en mí. Y entonces, adoptamos instrumentos personales y grupales. ¿Por qué el interés de que se adopten instrumentos personales y grupales? Para alejarnos, salirnos de la intervención y dejarlos que ya tienen herramientas, y estas herramientas obviamente pues sirven para la familia, para la pareja, para los hijos, cómo los trato. ¿Qué significa para mí? Cuando encontramos, por ejemplo, este cuadro de la susceptibilidad y los mecanismos de defensa, es impresionante la reacción, porque lo que vemos es, pues sí, ya identifiqué cómo me defiendo, pero también ya identifiqué dónde me duele. Y cuando me pegan donde me duele, me dispara el juicio. Y eso me dispara la actitud. La que sigue, por favor. Y entonces, el conflicto intempestivo. Los hechos, cuando no corresponden con lo que pienso, con lo que creo y con lo que valoro, entonces digo, no, esto no puede ser. Los hechos, lo que está sucediendo, lo que ves que está sucediendo, no corresponde con lo que yo esperaba, ni lo que con mis creencias, mucho menos con mis valores. Entonces hay una actitud de rechazo y sobre todo una emoción correspondiente. ¿Cómo se dispara? Con el juicio, ¿no? Dispara un juicio silencioso, o a veces dispara el juicio, dispara el balazo, ¿no? A ver a quién le doy. Y entonces no entiendo, no comprendo, porque pues pasó algo que no lo entiendo. Entonces, los hechos no se corresponden con pensamientos, creencias y valores. ¿La que sí? ¿No? Y entonces entramos a la subjetividad, la actitud, y esta subjetividad, por supuesto que se hace elocuente. ¿Cómo? Por la actitud. ¿Qué es la actitud? Es una predisposición. Lo que decíamos muy elocuente, que todos vemos como prejuicio, ¿no? Pero es una predisposición perceptiva que aglutina sensaciones, porque lo sientes en el cuerpo, pero también emociones y pensamiento. Amarran significados personales con sucesos, personas, lugares, y es lo que nosotros llamamos nudo de significación. Entonces, ¿cómo lo percibo? ¿Qué son los pensamientos? Bueno, pues esquemas racionales. Es una forma de pensar. Si está sustentado racionalmente, la toma de decisiones, hay instrumentos que, pues mira, yo lo he hecho así, lo he medido así, y funciona, y por eso digo esto. Pero hay creencias también, que son asumir certezas intuitivas. Entonces yo creo, y como me parece que sí ha funcionado, pues así debería ser. O por lo que veo que le sucede a varios, pero hay poco sustento racional. Está basado mucho en la tradición, moda, cultura, habituaciones culturales, históricas, etc. Y los valores, que podemos decir que es el pegamento de los pensamientos y las creencias, es una preferencia afectiva, es una elección, habitualmente por apegos, hacia lo que piensas y lo que crees. Sobre todo a pensamientos, ¿no? Porque son formas de ver, de significar, y así lo veo siempre. ¿Por qué? Pues lo valoro. Para mí es muy importante. Tiene un valor, protege la identidad, ¿no? Las creencias, los pensamientos, los justifica. Bueno, y aquí vemos la actitud, y mucho de lo que hacemos en los grupos, personas, es preguntarles, ¿cuál es tu actitud frente al poder? Al poder que tienen otros, al poder que tienes tú. ¿Cuál es tu actitud frente al dinero? ¿Vives en la carencia? ¿Vives en la magnificencia? ¿Cómo vives? Con la fama, con las sensaciones, comida, bebida, decimos que la depresión es muy golosa, ¿no? Pues a ver cómo le hago para olvidarlo, ¿no? Bueno, con el sexo, el género, la violencia, la pobreza, ¿cuál es tu actitud? ¿Te aleja, te acerca a unos, a otros? ¿Cómo le haces? Pero lo que hay ahí en la base son juicios de valor, ¿no? Y entonces aquí hay un circuito revolvente en que se complementan pensamientos, creencias y valores. Ahí se van complementando, se van justificando. Donde hay aceptación o hay rechazo. Y entonces vemos que se va a ver aquí una polvareda de susceptibilidades y de rasgos de defensa. Porque si me pegan donde me duele, ¿qué hago? Se dispara.
¿cómo me defiendo de esto? La que sigue, por favor. Y entonces, este cuadro me gustó mucho, es de Blackmore, desde ahorita lo ves en la bibliografía, porque, y esta parte es la que a mí me encantó del asunto de cómo bajo, cómo veo la subjetividad del individuo, cómo lo veo pues con el juicio, porque el juicio moral está en el meollo de nuestras vidas, refleja nuestra identidad, refleja el tipo de persona que quisiéramos ser, refleja o son testimonio del tipo de sociedad en la cual querríamos vivir. Influyen sobre nuestras amistades, sobre nuestras antipatías, a quién nos alejamos, a quién nos acercamos, a quién rechaza, a quién, bueno, pues, juicio. Y entonces nos volvemos policía, juez y verdugo. Y a la cacería de brujas, ¿de quiénes? Pues de los que no empatan con el padre. Y entonces a mí me pareció muy bueno ver esto porque efectivamente tú ves el juicio y gente uno mismo, ¿no? Y dices, pues aquí ya está, ¿dónde me dolió? ¿Dónde me encajó? La que sigue, por favor. Y entonces vean, ¿qué tan a profundidad queremos entrar a la actitud y el juicio? Este está basado, siempre le faltan partes, pero está basado en el modelo de semiología de la vida cotidiana, porque decimos, ¿hasta dónde podemos bajar? Vemos hasta los condicionamientos sociales, históricos y regionales que vemos que están en toda la sociedad, ¿no? Están ahí como emergen por tradición, moda y cultura socialmente. Generan condicionamientos personales que ya los incorporamos y llegan por la familia, la escuela, la sociedad, llegan y nos van a dar un esquema de carencias y un esquema de excesos. Porque es lo que significa tener aquí, tener mucha ropa, tener amigos, tener o aquí los hombres no lloran, o aquí ¿qué? O sea, son condicionamientos. Y que entra entonces como lo tuve o no lo tuve. ¿Y cómo se refleja? Como carencias de qué? Pues de afecto, de apoyo, de comprensión, de placer, de inspiración, de conocimiento y de reconocimiento. Por eso decía ahí al inicio, sobre todo, afecto, comprensión y reconocimiento. Son los que más generan actitudes disfuncionales. Y entonces se genera un esquema de anhelos que tú, o bueno, lo que decimos en psicología, tú puedes seguir a una persona sin juzgarla y hacia dónde se va a mover, hacia sus anhelos más profundos. ¿Por qué? Porque reflejan sus carencias o excesos muy profundos. Y entonces, cuando esto no es resuelto, cuando no se entra en conciencia de estas carencias y cómo resolverlas, que es lo que hacemos en semiología de la vida cotidiana, entonces se muestran como una compulsión, el sexo, el poder, el dinero, las sensaciones, sale por algún lado esta no resolución de que vivo de carencia. Y entonces se dan vínculos problemáticos en la empresa, en la familia, en la sociedad, conflictos como ese espejo de la carencia. Entonces, con personas sobre todo, pero con lugares, procesos. Y entonces, encargan tan fuerte que la persona dice, pues yo así soy. Y de ahí me lo muero. O las personas dicen, pues yo quién soy. Cuando le pregunto con alumnos, ¿tú piensas quién soy? No. ¿Quién soy? Pues nada más vete a observarlo en el mundo. Te mueves a tus carencias. Hay un esquema que tratamos ya en consultoría, donde identificamos lo que llamamos la huella de abandono. Pero es un tópico de la semiología, en donde nosotros encontramos pues, qué tan grande se fue. Pero bueno, y entonces se da esto y pues se presenta como problemática, una actitud ante problemas con todos y con todo. Y lo que emerge es como un juicio y como la actitud, como esta predisposición perceptiva que es la problemática. Y entonces, esto amarillo es lo que le llamamos la realidad implicada, y arriba pues, es donde trabajamos, resolvemos, donde vivimos, pero que está soportado en un ámbito que, haciendo alusión a la metáfora del iceberg, pues es lo que está abajo, ¿no? Lo que no se ve, pero que refrenda nuestra actitud y el juicio. La que sigue, por favor. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, este método que también me encantó de Blackmore. Nada más he puesto señalamientos, no lo he explicado, pero ayuda mucho al entendimiento cuando se presenta un desacuerdo. Pues tenemos que decantar qué hay, problemas o problemas.
Y entonces empezamos a ver, pues llegó, nos reunimos, ¿qué es? ¿Es un juicio de qué tipo? De hecho, ¿cómo sé que es un juicio de hecho? Porque solo describe, estamos en la sala de fotos, estamos en la sala de visual, pero es un juicio de valor. Me siento acalorado, me siento presionado, me siento gravísimo. Y entonces empezamos a decantar, ¿no? En la empresa es muy importante cuando empezamos a decantar los juicios de hecho, porque también nos podemos topar con una descripción pues que está cargada de juicios de valor. Tenemos que ver la veracidad de los juicios. Y entonces vamos identificando, a ver, este es un juicio de evaluador, de prescriptor, tiene racionalidad, tiene información, datos de qué, de indicadores, o es moral, creencias y preferencias. Entonces lo vamos discutiendo hasta que llegamos al punto de ¿hay acuerdo o no hay acuerdo? ¿Por qué no hay acuerdo? ¿Por actitudes o desacuerdo? ¿O sí hay acuerdo? Si hay acuerdo, lo que decimos ahí es sí hubo comprensión, comprendemos los hechos y tomamos la mejor decisión juntos. Y entonces, bueno, pues este método es para llegar a acuerdos a partir de identificar la actitud y el tipo de juicio. Por eso era para mí muy importante no solo saber que había un mundo simbólico allá abajo, un mundo práctico. ¿Y cómo le doy salida? Y bueno, ya estoy en la discusión de la y sí, está la subjetividad de cómo le identifico. Por eso para mí era muy importante identificar este tipo de parámetros, ¿no? La que sigue. Y entonces, ¿cuál es la meta? Pues la capacidad de agencia que decíamos. Vamos a generar agencia, ¿sí? Esta parte objetiva, la ruta pensada, sopesando diferentes alternativas de asignación, pero también es subjetiva. Tener capacidad de elección de la actitud. Si tienes una actitud disfuncional, ¿por qué? O sea, tienes un rechazo, rebeldía, vamos a tratarla, o trátala, pregunta, o di. Una cuestión, bueno, en una de las empresas en las que ya recientemente mi intervención era el asunto de que del supervisor que sí llegaba a juzgar mucho a los subordinados con los que estaba trabajando y había una presión muy fuerte. Y entonces, bueno, ¿cuál era la actitud? Se generó un clima muy ríspido hasta que, bueno, pues se pudo identificar. A ver, ¿cuál es el asunto? Pues el asunto era la impuntualidad, pero para el supervisor era tan importante la impuntualidad, porque a él lo habían dejado abandonado varias veces en la escuela, que no habían ido por él. Entonces, traía ese asunto, ¿no? Pues es que, bueno, pues, vamos resignificando, ¿no? Y fuimos tomando ese tipo de cosas. ¿A qué hay que llegar? Pues a construir límites. No solo es aplicar la normativa. Bueno, vamos construyendo límites constructivos entre todos, flexibles e itinerantes. O sea, sí, flexibilidad. Y pueden ir cambiando en el tiempo, por supuesto, tienen que cambiar en el tiempo. La que ya, bueno, entonces aquí la metáfora que está aquí abajo es, cambiamos de lupa al espejo, ¿no? Y entonces es importante el pasar de la persona que no me está viendo en dónde se equivoca al asunto de los la que sigue, por favor. Este es un caso, el análisis del sistema de los que estamos haciendo. Les presenté al principio la diapositiva en donde las empresas que yo llegué a hacer consultoría, algunas ya no las puse porque ya sé que ya no existen, ya las encontré. Y me va a tener como tres también. Pero en análisis de sistemas sí tenemos una base de datos de ya, hemos tocado más de cerca de las 90 pequeñas empresas, pequeñas y medianas. Entonces, entramos con la narrativa. Ahorita esta semana ya están los alumnos buscando qué empresa, porque este es de Abarrotes Vera y es una descripción general de la empresa, que es el gran contexto. Y luego empezamos con procesos, que es el contexto, y vean, viene la descripción del proceso de existencias, lo describe, pero abajo señala uno de los problemas latentes, el conteo incorrecto del proyecto por parte del especialista, lo que origina bueno, entonces entramos en esas partes del sistema, sí, crear bien el sistema, sí, y la actitud. Porque entonces ahí ya no lo tocamos porque escapa al alcance de la pero ahí se queda la gente. Tenemos que, ahí es donde nosotros identificamos en esas narrativas, a ver qué problema hay. Lo podemos problemar porque es lo más lógico que tiene problemar. A veces, ahí sí permitimos
un nuevo problema o problemática, como lo quiera tratar la persona. Y en el segundo también describe y luego trae el problema, qué es lo que queremos resolver. Pero a mí lo que me tocó en áreas de la seguridad es que se resolvía el problema y más tardaba en salir, que me decía, ya falló el sistema. Y tenía una vendedora que era la más reticente. Pues la terminé amando porque encontró todos los huecos en el sistema. Entonces dije, no, pues me cayó bien. No, que no, que no. Entonces, a ver, prueba. No, pues esperaba que me fuera. Ya, ¿me salía? No, no había celulares. Entonces, había los VIPs, o sea, me platicaban, ¿no?, de los VIPs. Y entonces te llegaba el mensaje, regresar a los que, o llamar a los que. Bueno, no, el sistema, no, le encontró todos los huecos, que no está fabuloso, ¿no? Era como un tipo catálogo. Sí, sí, sí. Y también con uno de los contadores que le decía, bueno, ¿de dónde sacas tantas ocurrencias? Pues es que ya no lo quiero hacer. Ya lo logran. Entonces hay cosas muy buenas también ahí. La que sigue, por favor. Y entonces, conclusiones. Puse esta imagen en donde, pues, la primera, quizá no la recuerdan que mostré muy similar, pero digo, a ver, ¿cuál es la intervención? El objetivo, tengo que ir más allá de comprender. Tengo que resolver. ¿Pero qué tengo que resolver? Solo dos cosas, problemas y problemáticas. Pero la problemática puede hacer parecer que es un problema, por eso es importante detectarlo. Si nosotros, ¿qué tenemos acá? Pues para resolver qué hacemos, planificación estratégica, dirección integral, sistemas, automatización, procesos, operación, recursos humanos, materiales, financieros, ahí entra todo lo que le enseñamos a nuestros alumnos en la administración. Ahí está. Y entonces decimos, bueno, ¿y bastará con una evaluación del desempeño? ¿Quién sabe, no? ¿Qué es lo que a veces hace? Tenemos que tener la optimización de recursos, pero también basarse en métodos racionales. Por eso a los administradores enseñamos mucha metodología, ¿no? Pero por otro lado tenemos problemas, que es la problemática, que es la realidad implicada, donde tenemos actitudes disfuncionales y procesos de significación. ¿Qué tenemos aquí? Pues pensamientos, creencias, valores, ¿no? Todo eso que le llamamos la subjetividad, el simbolismo y todo eso. ¿Cómo se expresa? Pues como miedos, como susceptibilidad, como rasgo de defensa, intolerancia. Y tenemos que ver, pues, cuál es la perspectiva vital, cuál es el proyecto de vida, cuáles son las carencias. Y entonces, por eso decimos, sí, vamos a intervenir, pero para resolver. En los dos ámbitos no nos podemos quedar que si resuelve el primero, pues de alguna manera va a impactar el segundo. Sí, pero no siempre. La que sigue, por favor. Gracias. La que sigue. Ahí está. Híjole, no se alcanza a ver la bibliografía. Pero el segundo, bueno, el primero es el de fertilidad socio. El segundo se los recomiendo mucho, es este ámbito de la semiótica, en la teoría del signo que ya encontré en la literatura, y es una historia padrísima. De lo que ya he escrito está el antepenúltimo, nuevos vínculos conceptuales en torno al proceso de significación y su impacto en la acción. Lo presenté en un CIAO en el 18, después también presenté, pero en pilares, la transmutación del actor en actante en la era digital. Y el último que trabajé con mi colega Laura Peñalba y Ruth Fríos, de la Universidad de Xochimilco, que es ya visto el asunto de lectores y artefactos en la industria 4.0. No, pues un aplauso, ¿ah? No, muchas gracias, doctor Salvador. Realmente es una conferencia magistral, tiene una complejidad, densidad y muestra un trabajo de muchos años, evidentemente. Construir el marco analítico, simplemente poderlos vincular como lo hacen, me parece genial. Por otro lado, como digo, es un trabajo de muchos años que se ve reflejado aquí y que parece muy sencillo, o se lo hace ver sencillo a partir de esta distinción entre problema y problemática. Creo que ahí analíticamente eso da parece sencillo, pero es un paso fundamental para saber qué se va a abordar y cómo se va a abordar, ¿no? Y
No, tampoco pretendo haberlo comprendido todo. Aquí se en sus trabajos, ¿no? Cuestiones por el estilo, pero para plantear un poquito esta cuestión, no, me parece muy interesante porque esta cuestión de problema y problemática lo que permite hacer es tomar una decisión, ¿no? Sí. ¿Qué se va a abordar? Aunque dice, se van a abordar los dos aspectos, tanto el aspecto objetivo, como que es el problema, y el aspecto subjetivo, que es la problemática. Y claro, para abordar el aspecto objetivo, pues hay un tipo de conocimiento racional, ¿no? Entre ellos está el conocimiento de las ciencias administrativas y todos sus campos, ¿no? Digamos, financieros, automatización, ¿no? Planeación, etcétera. Y por otro lado está algo más raro, ¿no? Que es esta subjetividad, ¿no? Así que se ve que la fue descubriendo precisamente a partir de esta semiología de la vida cotidiana, ¿no? Exactamente. Sí, porque además ya si le agrega una semiología de la vida cotidiana, ya va encaminado a un tipo de análisis, ¿no? Sí, sí, y ahí como ponía Saussure y a Mauricio Beuchat, ¿no? Entre otros autores, y son muy, bueno, son referentes, ¿no? En ese mundo, pero usted lo incorpora a la consultoría, a la intervención, ¿no? Entonces es más problemático. Pero no de las estudios, sino teóricamente, ¿no? Claro. Y entonces, indagar en esta subjetividad extraña, ¿no? Que causa conflictos, ¿no? Exactamente de manera intempestiva, dice, claro. Pues, por ejemplo, ¿de qué depende el conflicto? ¿Quién lo genera, no? ¿Por qué se genera en esta problemática de corte subjetivo, no? Entonces, se va haciendo un análisis semiológico, ¿no? Y por otro lado, se va llegando a aspectos, yo diría como psicoanalíticos, ¿no? Psicológicos, ¿no? Así de ese corte, ¿no? Por ejemplo, estas caricias, ¿no? Proyectos de vida, anhelos, ¿no? Que va así como volviendo o planteando un tipo de subjetividad, ¿qué podemos decir? Problematizada, ¿no? Este ejemplo que nos ponía que es muy significativo al final de cuentas. Es decir, le molestaba la impuntualidad porque llegaban tarde por él de la escuela, ¿no? sí. Es algo así tan alejado de la vida laboral, así en apariencia, y tan alejado tal vez en su tiempo de existencia, así como humano, al final de cuentas es algo que siempre está presente, siempre está aquí, ¿no? Como decía un poco Freud, ¿no? El inconsciente es atemporal, ¿no? O sea, lo que te pasó hace, en mi caso, 50 años, sigue ahí presente, ¿no? Sí, claro, y esto, al final de cuentas, repercute en la forma de una organización, ¿no? En el cómo se convive, en los proyectos de una organización, en los resultados y en la misma construcción de la organización. Entonces, usted plantea, y me parece muy interesante, y quedo bastante asombrado, porque realmente está muy elaborado todo esto, es cómo intervenir o cómo hacer consultoría. Lo que pues, a veces son debates interesantes, a veces no son tan interesantes. Yo creo que realmente lo profundo y lo que nos pone a todos en el camino de que hay que construir un marco teórico, hay que ponerse a estudiar, que no basta un solo campo disciplinario, como usted lo ha recorrido, ¿no? En su trayectoria como investigador, nos muestra que realmente la intervención es algo muy complejo, que hay que construir estos marcos teóricos y que de repente la búsqueda, cuando uno en apariencia se aleja y se pierde, en este caso, por ejemplo, del doctorado organizacionales, y al llegar a la semiótica, ¿qué pasa? Pues se enriquece, exactamente. Y al enriquecerse da la posibilidad de un nuevo modelo de intervención. Y yo creo que aquí nos planteó varios, ¿no? Así fue pasando por varios, y cada uno con su grado de mucha complejidad, podríamos decirlo así, no es menor, pero al final de cuentas, uno dice, si quiero resolver un tipo de conflicto, tengo que ver sus dos aspectos, el objetivo y el subjetivo. Y hacer hincapié, bueno, por eso así me dio la impresión,
en el subjetivo. Sí. Porque el subjetivo puede ser que me está causando todos los demás. A lo mejor no es un problema de recursos financieros o de sistema o operaciones, ¿no? Lo que es un nodo de conflicto, creo que se llama. ¿No? Ajá, es un nudo de conflicto que exactamente impide que la operación de la organización en su lado objetivo funcione bien. Porque tengo aquí un sujeto, un conjunto de sujetos muy insatisfechos, ¿no? Con carencias, ¿no? Lo ponía en cierto sentido para poner el concepto, con carencias afectivas, ¿no? De reconocimiento. Pues esas carencias son muy importantes también de poder resolver algún día, ¿no? Si es que queremos que haya un proceso interesante. Oye, además esta idea, bueno, es que colocó muchos conflictos, me vino no conflictos, muchos conceptos conflictivos, no es cierto, yo creo que están muy enredados, y me gusta mucho porque al final de cuentas, digo, no es negociación, ¿no? Es cambio de perspectiva, incluso, ¿no? Cómo ese sujeto puede resignificar un problema, como ese de no haber llegado por ti, tu papá, tu mamá, por quien fuera, por ti a recogerte a tiempo. Eso no lo puedes cambiar objetivamente. ¿Cómo se transforma eso? Pues solamente a partir de la resignificación hasta de suceso, ¿no? Pongo algo así, ¿no? Sí, se resignifica. Exactamente, y eso también me parece muy interesante porque la resignificación lleva a la propia solución, exactamente, pero no es una solución objetiva. Incluso en muchas ocasiones, cuando llegamos a ese nudo y la persona se consciente que por eso tiene la actitud, es solito, desinfla, solo con darse cuenta. Entonces, por eso hago lo que hago. Solito es nada más con darse cuenta que eso que estaba detrás ya se soluciona muchas veces. No, muy bien. No, pues yo le agradezco mucho, está más que interesante. Esto no da para una conferencia, da para varias, da para un curso, claro, para las publicaciones que he estado haciendo. No, claro, este es un proyecto de investigación de largo alcance. Yo siempre le digo a la gente, hay que tener líneas de investigación, pero esto ya es un árbol grande. Ha crecido mucho, ¿no? Incluso el proyecto que lo sustenta es el proyecto de perspectiva de la semiología en el estudio de las organizaciones. Es un proyecto registrado en posición por división, que ya con este modelo llega a su fin, que incluso me sirvió la conferencia interpretativa para ya poner los puntos y darle y pasar a la cosa. No, muchas felicidades. No, yo creo que sí es el fin, pero en principio, no, porque hay que seguir con esto. No, está muy interesante. Uno dice, bueno, es un camino muy largo andado y todavía pueden desprenderse muchos. Yo también aquí muchas hojas de notas, estoy así anotando todo, porque sí está muy interesante. Pero bueno, no sé, le voy a dar la palabra a quien guste, si alguien gusta. Eduardo, por favor. Sí. Bueno, antes que nada, agradecer su presentación. Me llevo dos tareas. Una, revisar su texto, Artefactos y Actores en la Industria 4.0. Hace tiempo tuve la posibilidad de dar una materia que es de reestructuración productiva y justo analizábamos las discusiones sobre la vigencia del discurso 4.0 y no tenía en el radar eso escrito, entonces me llama mucho la atención. Es una problemática reciente, está llena de mitos, pero enuncia algunas posibles transformaciones del ámbito productivo que sería interesante indagar. Entonces, esa es la primera tarea que me llevo. Gracias por compartirlo. Una segunda cuestión que me dejaba pensando mientras hacía su exposición es que lo que usted está planteando, yo no lo llamaría modelo, y discúlpeme que lo contradiga, es una teoría de la acción propiamente. Está proponiendo o está formulando una teoría de la acción. ¿Cómo entendemos la acción? ¿Por qué actúan los sujetos de cierta forma y por qué no de otra? Y cuando lo iba escuchando, me venía a la mente la propuesta de Talcott Parsons, de la teoría de sistemas, cómo se articula el sistema cultural, el sistema personal y el sistema social. Y la respuesta un poco que daba Talcott, Parsons, es que la argamasa que une a los sistemas es la complementariedad de expectativas que surge. Sin embargo, me quedaba pensando y dije, Parsons se quedó corto.
¿sí? Porque no logra dar cuenta de cómo se formula o cómo se genera esa complementariedad de expectativas. Y es algo que la propuesta que nos trae sí retoma, ¿sí? Es decir, cómo se desarrolla o cómo se busca generar esta complementariedad de expectativas a partir de la reconstrucción de la subjetividad. La reconstrucción de la subjetividad como cómo respondo, cómo tengo una actitud ante la problemática. Y eso me parece que trasciende, porque no solamente se queda en el nivel explicativo y descriptivo, sino que busca incidir en cómo resolver los problemas. Y desde este punto de vista me parece que su teoría de la acción incluso logra trascender una propuesta clásica como la de Parsons, ¿no? Al dotar de agencia a los sujetos. Pero me llamaba la atención, dice, hay una capacidad de elegir, usted lo ponía, una capacidad de elegir una ruta objetiva, pero no solo eso, y esto me parece muy creativo, hay capacidad de elegir una ruta subjetiva, ¿no? Y esta manera en cómo se retoma este juego que se establece entre lo objetivo y lo subjetivo, y a partir de esta comprensión de la objetividad del mundo concreto, material, y poniendo ese énfasis en lo subjetivo, se resuelve un problema. Entonces, me llamaba la atención o iba haciendo este contraste entre la propuesta de Parsons cuando iba escuchándolo y dije, ¿qué está aportando más? ¿Sí? ¿Cómo intervenir? ¿Sí? No esperando que un sistema se autorregula solo, no esperando que de pronto las grandes estructuras se acomoden para hacer una transformación, sino que a partir de la reconstrucción de la subjetividad, los sujetos pueden transformar su vida cotidiana, su estar en un lugar básico como el lugar de trabajo. Entonces me parece muy, muy rica esta aportación y me quedaba una duda, y esto creo que el doctor Carlos lo enunciaba. ¿Por qué no incluir la propuesta psicoanalítica? ¿Por qué no dialogar con ella? Porque justamente, y esta imagen que ponía del iceberg, me enunciaba esta idea del inconsciente, cómo está siempre ahí latente y esperando en cualquier momento hacerse presente a través de la toma de una decisión, la construcción de una norma en el lugar de trabajo, etcétera. Me llamaba la atención porque probablemente, no sé si usted lo vaya a retomar después, o seguramente los interesados en su propuesta lo puedan complementar discutiendo, incorporando al psicoanálisis dentro de su marco teórico. Entonces, mi pregunta concreta, creo que ya me extendí mucho, es ¿por qué no incluir o de qué forma podremos incluir al psicoanálisis dentro de este esquema? Gracias. Gracias por su conferencia, muy interesante, muy enriquecedora. Me deja pensando esto que decía, bueno, inicia con una propuesta para resolución de conflictos, dice, las organizaciones, ¿no? Y parece que ha enfocado al tema de, bueno, al posgrado de organizacionales, a intervención, pero también a los que estudiamos administración desde la administración, ¿no? Ahora que planteaba desde el análisis de sistemas, ¿no? Como una materia que nosotros también llevamos. Es interesante cómo propone una metodología, una guía también para analizar este tema de los problemas y problemáticas en una organización y cómo los va desmenuzando, ¿no? ¿En qué? En elementos objetivos, subjetivos. Ya no hay esta división, sino más bien hay una incorporación de aspectos relevantes que a lo mejor fuera de la administración, en sociología o en todas esas teorías sociológicas se ha trabajado, pero que aquí realmente pues dan cuenta, ¿no? De cómo se pueden aplicar a partir de esta propuesta de la semiología de la vida cotidiana, cómo rescatar y realmente darle el peso a este aspecto subjetivo, a las subjetividades, a estos conceptos, ¿no? De actor, agente, y creo que es algo, digamos, un aporte hasta la administración, rescatar eso, analizarlo. No quiero decir que sea, como decía, algo que surgió hoy, pero que se había dejado de lado y que creo que da cuenta de una perspectiva distinta para la administración, para enriquecer los estudios organizacionales y para ir construyendo también el camino en este tema de la intervención
Yo me quedaba pensando un poco ahorita que hablaba el colega de este aspecto de lo multidisciplinario, ¿no? De por qué no incorporar el psicoanálisis. Aquí más bien la pregunta iría en torno a ¿qué se requiere? ¿Eso solo el tema de alguien que sabe de semiótica, de semiología de la vida cotidiana? ¿O quiénes tendrían que participar, digamos, para descubrir estas problemáticas, para darle solución? Porque pareciera que tratándose de problemas, con la simple consultoría bastaría. Pero de repente dicen, no solo son problemas, son problemáticas también, que tienen un trasfondo subjetivo, de significados, de símbolos, y que esa es la parte enriquecedora, ¿no? Que realmente nos permite construir una problemática más amplia, descubrir estos dos aspectos, problemas y problemáticas, y el conflicto, que creo que ese es como el eje, ¿no? De lo que se tendría que atender, tanto, bueno, en estos estudios de las organizaciones, y en el tema de la intervención. Entonces ahí la pregunta sería, ¿qué se requiere? ¿Un equipo multidisciplinario o un equipo de semiólogos? ¿O quiénes tendrían que participar? Porque, bueno, ya al final decía que usted ha participado como líder, ¿no? El dirigente de para identificar estos problemas y problemáticas. ¿Quiénes tendrían que participar para identificar esto? Bueno. Gracias, doctora. Doctor Alfredo, por favor. Gracias. Pero la verdad no pude retirar, pedí al equipo derivado de tomar también algunas notas relacionadas a la temática fundamental de la actual presente, ¿no? Yo diría en las realidades paralelas siempre ha sido fundamental mirar una línea de conflicto. En ese sentido quiero, al principio, me tomaba el nombre del maestro Salvador para decirme, ¿te acordarás de mí? Yo se lo tomo de vuelta con toda gratitud, como decirle que me quitaré la gorra, ¿no? Como nos enseñaba del rol de jefe de departamento para ponerme la de alumno, la de investigador, porque hablábamos de roles y funciones cuando el profesor era mi profesor, y de esa, claro que me acuerdo de Montepío, ¿no? Del análisis de sistemas de la administración desde una perspectiva, por supuesto, de verdad amplia, pero también profesionalizante. Y de ahí que esta caracterización que define la participación del maestro Salvador, del doctor Salvador, le digo maestro como profesor, es fundamental, ¿no? Porque caracteriza en principio de manera franca lo que implica un perfil de egreso para nosotras, para nosotros, para las alumnas, para los alumnos, quiero señalar, en el ámbito de la mirada crítica de la investigación, pero que también resuelve en el ámbito de subirse las mangas y ser actuantes, ¿no? Trabajar en función del sector de la MIPYME, lo veíamos en el recorrido que realizaba en el ámbito profesional nuestro profesor, nuestro ponente, para todo tipo de organizaciones, ¿no? De todos los tamaños. Y hoy particularmente sí quiero celebrar que tenga esa dualidad que debe caracterizar y que está representada en nuestro logo, ¿no? La dualidad del administrador, ¿no? En ese sentido, y regresando a la parte del rol ahora, primero del reconocimiento como alumno para mi profesor, que no para en ese ámbito y que no pare para seguirse desarrollando, y ahora que lleva esto al salón de clases, ha de enriquecer mucho el acto docente, con la mirada que nos dejó a nosotros en algunas generaciones y ahora con la que puede mirar de una manera complementaria los procesos de formación, pero sí también desde el ámbito de investigación, colocándome ahora en ese rol, nos muestra, doctor, la importancia del papel del observador, porque dice yo, ¿no? Un gran observador que determina la realidad a través de las distinciones que realiza de ella misma, de esa realidad como me lo enseñó en su momento. Es fundamental reconocer los conceptos que se están desarrollando ahora y que otros expertos los empiezan a caracterizar como Ocampo, ¿no? A través de reconocer que probablemente sea otra cosa, ¿no? Pero yo diría en principio, destacando algunas de las notas que tomé, la importancia de pasar de la lupa al espejo. A mí me llegó en el ámbito de cómo esto nos redefine como ser social, ¿verdad? Para tratar de encontrar en lo común, que es lo que genera bienestar en el contexto de lo que se aleja de
del egoísmo y se piensa en el ámbito de la colectividad, la importancia de este concepto. La semiología de la vida cotidiana, que esto seguramente, y ahora lo hemos visto, ha generado en el actor, particularmente señalado con mucho respeto para el doctor, una mirada tan franca, tan filosófica, pero tan aplicable a lo que es el ámbito del conflicto, de las personas que están inmersas en el conflicto y sobre todo que le da la posibilidad de hacer un llamamiento o de hacer una serie de intervenciones o consultorías, ambas legítimas también para el administrador, desde el interventor, el consultor, ¿no? Que a veces incluso a ellas mismas se les hacen juicios de valor y que hay que realizar estudios de profundidad para realmente caracterizar la importancia de los dos tipos de acciones, ¿no? Tanto el del consultor como el del interventor. Y entonces a mí me queda en el ámbito de la revisión de lo que se presenta, poniéndome rápidamente la cachucha nuevamente de jefe de departamento, la importancia de un laboratorio, ¿no? En ciencias sociales, particularmente en el ámbito de la administración, que está caracterizado en el programa estratégico departamental. ¿Por qué razón? Porque este análisis cualitativo, este desarrollo que está haciendo nuestro profesor investigador en el departamento, y lo digo a través de las redes sociales, también enviando un saludo a los colegas que nos siguen, a los que están en el estudio, damos cuenta de la importancia, ¿no? Que ya lo platicamos, por supuesto, y existirán los apoyos en el ámbito del tipo de software que requiere poder recuperar y analizar y dar una resolución o dar una serie de soluciones, ¿no? Que son muchas las que enfrentan las contingencias, las problemáticas, ¿no? En el ámbito de poder hacer análisis mucho más rápidos, ¿no? Cualitativos, que evocarán seguramente y nos convertiremos en referentes de esto que estamos tratando de caracterizar posteriormente en el siguiente nivel, un tanque de conocimiento. Y que eso a su vez elevará el compromiso en lo que este departamento tiene como un observatorio. La voz pública, la autoridad, pero de académicos, para poder intervenir, prescribir en el ámbito organizacional. Y en principio, ¿por qué no? En el ámbito incluso de lo que sucede en la parte institucional, ¿no? En nuestra propia casa. Yo lo que identifico acá, más allá de las teorías en las que no soy experto por la formación, como señalaban los colegas, yo sí identifico algo en el ámbito de la interdisciplina que, lo digo con mucha humildad, me ha caracterizado en el viaje que he realizado. Salvador está tejiendo las investigaciones que acompaña a nuestro querido colega, implica que se está tejiendo una disciplina. ¿Por qué? Y hacia allá va mi pregunta, perdón por extenderme, porque de pronto empiezo a encontrar, y otra vez en el concepto de laboratorio, la necesidad de hablar, por ejemplo, de geriatras de la organización, ¿no? Si para el ser humano aplica alrededor de la tercera fase de su vida, 60, 65 años, pues estamos muy cerca, ¿verdad? De necesitar en el ámbito institucional alguien que nos acompañe. No me refiero como individuos, sino me refiero como institución, que muchas instituciones requieren de estos acompañamientos, de estos tipos de cuidados especiales que implican el ámbito del trabajo continuo, ¿no? El cuidado paliativo. Pero también de la genómica organizacional. Y estoy utilizando solamente y adaptando conceptos ante lo que sería la necesidad, por ejemplo, de pensar, ya lo decía, el coaching mal visto, mal logrado quizás, o que ya cumplió su forma en la cual se le encapsuló y ahora adquiere una nueva dimensión para lo que sería, por ejemplo, algún tipo de acompañamiento, algún tipo de trabajo en términos de las habilidades blandas que se han dicho que son las que más requieren hoy en día nuestros alumnos para integrarse a lo que es el futuro del trabajo, para las industrias creativas. Yo lo diría como tal para cerrar, y me refiero a esta parte, sí, por supuesto, de la geriatría, en términos que es cuando más cuidado necesitan muchas de las organizaciones para evitar, ¿no? Salir del ámbito de la jugada, lo diría así, evitar bajar la cortina, ¿verdad? Porque están prácticamente en un escenario donde se están desmoronando. ¿Y por qué señalo ello? Porque prácticamente lo que estamos viendo en esta construcción
a la que acompañé, no de la mejor manera quizás, pero un tanto en el ejemplo que quería señalar, esa es mi pregunta, y que creo que es la respuesta que hacen nuestros investigadores a los temas de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque estamos generando una inteligencia, pues estamos trabajando, desarrollando proyectos de investigación que a día de hoy no podría resolver la inteligencia artificial. No le podríamos hacer estos cuestionamientos basados en la subjetividad, basados en otro tipo de enlaces para lo que sería el ejercicio transdisciplina, porque no existe, ¿no? Y además están declarados para el mejor de ellos hasta el 2021. Y entonces, en 2 años, tenemos un cambio total en el ámbito de distintos factores que afectan a las organizaciones. Y yo le preguntaría a Salvador, ¿por qué eso no tiene chat, GPT, ¿no? O sea, no tiene el nuevo léxico que se está construyendo ahora. Maestro, yo le diría, estamos ante la definición de un nuevo léxico de la administración y de la organización. Pues, Bueno, doctor, por favor. Sí, bueno, respondiendo más o menos en el orden, bueno, ¿por qué no incorporar el análisis psicoanalítico? Está en la explicación, sí, por supuesto, está en lo que es la genealogía de la semiología de la vida cotidiana, sí está incorporado, no en la forma de resolver, sino en la forma de resolver tiene su propio método, que es lo que denominé la consultoría de semiología en la vida cotidiana. Tiene un método que bueno, yo personalmente lo vengo probando, un método para poder ayudar a otras personas, porque no es necesariamente un método de intervención psicológica, sino es un método de enseñanza, de abrir nuevas perspectivas. O sea, el asunto es que lo que bueno, vemos en mucho del psicoanálisis es que efectivamente, y de una manera muy buena, las grandes aportaciones que han hecho Jung, que han hecho, bueno, hoy, impresionante, ¿no? Pero la forma de resolver es, pues no está dando, decía yo, como el perro, no mira la bolsa para hasta que resignifique, hasta que no, a ver, presentamos nuevas perspectivas. Por eso prácticamente decimos que somos más bien un método educativo, porque, vamos, tú no puedes saber el comportamiento, la actitud de alguien si no alcanza a observar nuevas formas o distintas formas de... ¿Cuántas veces no hemos dicho o nos han dicho? Cambia de actitud. Así me llaman, cambia de actitud. ¿Cómo cambia la actitud, no? Entonces, por no cambiar la actitud, la prueba sexual de la primaria. Bueno, no lo que está diciendo, pero va a cambiar la actitud. Hay tantas cosas, ¿no? Dices, bueno, ¿qué las instituciones, las y entonces, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos de perspectiva, no? Y entonces, con el psicoanálisis, por supuesto, podemos encontrar, mucha razón, centrar, encontrar personas profundas, sí, por supuesto. Y ahora, ¿qué hacemos con eso? Cambia de perspectiva, pero vamos a cambiar. Por eso es más vale, y un poco analizándolo con la pregunta que hace la doctora Susana, es ¿cómo le hacemos? Pues cambiar nuevas perspectivas, pero ¿cuáles serían nuevas perspectivas? Entonces, habría que adoptar nuevas perspectivas de la intervención, empezando por ahí, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Con la intervención a resolver solo problemas, y si es una problemática, que es lo que le pasa en muchas ocasiones, y que seguramente también el doctor Alfredo lo ha estado viviendo, que a veces que en el departamento no hay problemas, lo que hay son problemas. ¿Cómo lo vemos? Pues porque hay que discernir entre lo que es una necesidad y lo que es una necesidad, ¿no? Entonces, qué mejor forma de verlo, ¿no? Si es, no es, que no dudo, porque sí los hay problemas de asignación, de utilización de recursos. Porque, bueno, como decía hace tiempo, cuando a mí me tocó ser jefe de departamento, había un director que decía, la cobija es del mismo tamaño, y hay que optimizarla, ¿no? Y entonces, pero sí está, la propuesta del análisis psicológico está, lo que ya no está es cómo resolver, cómo intervenir, ¿no? ¿Quiénes podrían participar? Pues todos, porque todos tenemos actitudes, todos hacemos acciones. Entonces el asunto es cuestionarnos esta parte que decía
así soy yo o así quiero ser. Entonces, cuando empezamos a ver esta parte de cuestionar el pensamiento, que sí era una parte que yo entraba, ¿no? Cuando entré en primer contacto con la semiología por ahí a principios de los 2000, era ese asunto de haber encarnado hábitos, ¿no? Me acuerdo que me decía mi hija, no me trates como los que tratas. Pues sí, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta, ¿no? En aquel entonces, cuando entré a dar clase, me tocó estudiar el doctorado, estaba yo terminando lo que era el término que yo sabía, porque rápidamente tenían el problema de que era una institución tan vieja, que habían metido un sistema por ahí de los 60, es un sistema muy viejo, pero que al llegar el 2000, el 00 lo va a tomar en 1900, bueno, y todo. Y entonces habría rápidamente. Entonces, bueno, pues ya sería ahí los convenios, todo lo que se tuvo que dar, y ya entré ahí a liderar el proyecto, ¿no? Pero pues así como era el proyecto del sistema, pues también había muchas personas que pues, lo habían vivido y que ya no lo querían soltar. Entonces me acuerdo mucho cuando entramos a la primera análisis y nos dijeron, les vamos a presentar el juego, vamos a enseñar a pichonero. Metáforas. Y pues sí, celebro la verdad que todo esto que haya con los laboratorios, hay que hacerlo, es muy interesante. Te decía de este software de análisis cualitativo, de las entrevistas, un software en vivo, y que permite meter entrevistas, y ya le empiezas a buscar y generar algo de significación para el análisis cualitativo. Entonces, yo creo que sí puede ser. Había una diapositiva aquí, una que quité, pero ¿por qué hice una prueba? Yo le pregunté a ChatGPT, oye, ¿cuáles son cómo resolvemos los conflictos en las organizaciones? En tu texto. Dije, no, hombre, está, pues le falta la semiología, ¿no? Pero muy bueno. Sí saben qué es el ChatGPT. Es inteligencia artificial, que ya uno puede entrar a la página del ChatGPT, entre. Y bueno, pues ahora está en cuestionamiento porque las escuelas ya están diciendo, bueno, pues es que el texto quién escribe. Y pero yo le pregunté, ¿cómo se resuelve un conflicto de las organizaciones? Y se aventó un texto. Sí, en el asunto del coaching y por ahí, ¿no? Dice, pero te la puedes haber comprado. Pero bueno, dije, no, voy a desviar, hacer descripciones, pero bueno, pues espero haber respondido. No, claro que sí, doctor. Perdón, pero acabamos. Unos minutos más, aprovechando la excelente conferencia. Nos dice Alejandra, que está aquí como asistente del área, gracias a Ale y también Gerardo, que ya se retiró, pero bueno, gracias a los dos. Dice Alejandra que hay algo en las redes sociales, ¿verdad? Buenas tardes, tenemos dos preguntas y un comentario vía Facebook. La primera es de Olivera Kenia, dice gracias. La primera pregunta, Eduardo Daniel Vázquez Pérez. Entonces, si los sujetos sociales actúan por impulsos porque son meramente emocionales, ¿el actuar de los sujetos sociales se da en procesos conscientes o inconscientes? Es la primera pregunta. Y la segunda nos la hace David Medina. ¿La actitud de rechazo se resuelve desde la vertiente del problema o de la problemática? Muchas gracias, Ale. ¿Alguno de los presentes quiere decir algo más? ¿No? Doctor, por favor. Sí, es una parte de la pregunta de si es consciente o inconsciente el asunto de la. Yo les hice alusión, pero muy pequeña, a lo que era el actor y el actante. Y efectivamente, cuando nosotros vemos a una persona que solo reproduce sus condicionamientos y no los cuestiona, por eso hablamos del actante. Cuando nosotros ya empezamos a cuestionar el asunto de ver qué actitudes te detienes, y bueno, seguramente a todos nos ha pasado cuando dicen, espérate, cuenta hasta 10 y luego responde. Y les digo a los alumnos, digo, ¿cuántas veces no te ha pasado? ¿Para qué le mandé lo que le mandé? ¿Por qué no me esperé? Porque el tipo de procesamiento se ha venido aportando.
con esa necesidad imperiosa de responder. Y del otro lado, ¿no? Ya responde, me responde. Entonces el tiempo de procesamiento se ha venido reduciendo. Pero bueno, sí, nosotros podemos ver actantes a las personas mismas cuando decimos, tú no cuestiona lo que hace, lo que hizo. Cosas tan cotidianas como el tráfico, como el que se bueno, pues es que así es. Y muchas veces lo hemos identificado, ¿no? Cuando alguien dice, ya no me digas nada, ya sabemos cómo es. Pues podemos ser referente a un actante, ¿no? Nada más reproduce sus propios condicionamientos. A diferencia de cuando ya empezamos a ver otra actitud de aceptación, un cuestionamiento, a ver qué estoy haciendo, por qué. Porque, bueno, en semiología sí, ya en los talleres, en los cursos sí vemos razones de por qué actúas como actúas. O sea, sí hay razones, sí es donde entra el análisis crítico y otras tantas cosas, ¿no? Pero ahí es donde nosotros diferenciamos. Pero puedes ser consciente cuando te empiezas a cuestionar. La gran ventaja o el gran punto es cuando ya empiezas con la inconformidad, ¿no? Empiezas a ver, no, pues es que como nada me satisface, compro y como nada me satisface, me peleo, o como dicen a veces mucha gente, ¿no? No sé por qué donde me paro se arman los fracasos. Los cerrados, ¿no? Y aquí siempre te superas. Entonces, sí, pues, la idea es esa, salir de la cultura del sufrimiento en la que estamos instalados y en la que nos instalan, ¿no? Las familias, ¿no? Con telenovelas, con los programas. La vida es sufrimiento. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Defenderse. Bueno, y entonces el asunto del rechazo es una problemática. Porque decimos que el rechazo, pues sí es simbólico, sí es un punto de comportamiento, de actitud de rechazo. ¿Cómo emerge la actitud de rechazo? De muchas maneras. Una, el miedo al rechazo me lleva a ponerme yo mismo la vara muy alta, ¿no? Y tengo que seguir, tengo que sacar 10, ¿por qué? Porque no es lo que quiero hacer. Aplicado y todo eso, no, porque si no, me castiga. Muchas veces vino esto del asunto civil, casi efectivamente, donde si no sacabas 10, si no tenía que venir, que se quedó con la vara. Y me he encontrado, sí, con varios alumnos que identifico que hay una tendencia. Yo, pues sí, ¿para qué lo digo? Pero bueno, pero la hay, ¿no? El rechazo, son como los que están al centro. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, siempre están presentes. Toman muchas formas, ¿no? Muchas formas de miedo. Todos, claro, tenemos cierto temor a presentar yo mismo, a venir con hay cierto temor, cierto nerviosismo, ¿no? Pero cuando dices miedo al rechazo, miedo al fracaso, pero lo hay en muchas ocasiones, ¿no? Y toma muchas formas. Es una problemática. ¿Por qué es una problemática? Porque emerge como una actitud de defensa. Y entonces hay veces, por ejemplo, que dice una persona, ¿por qué vives aislado? No, yo no quiero familia, no quiero pareja. Y cuando entras, dice, no, pues tengo miedo al rechazo, entonces mejor de entrada me protejo y rechazo. Hay muchas formas, ¿no? Es que hemos visto que esto es. ¿Alguna más? Espero haber contestado a todos ustedes. No, pues doctor, muchas gracias. Realmente ha sido una gran conferencia. Me siento muy contento de haber iniciado este ciclo de conferencias intempestivas 2023 con la conferencia magistral de usted. Realmente es un camino a seguir, un ejemplo a seguir. Valoramos mucho su tiempo y su presencia aquí. Y bueno, indudablemente a lo que nos invita es a que hay que ponernos a estudiar, porque nos falta un largo camino por recorrer para incluso comprender este gran debate. Fíjate que la ventaja de la psicología, de la vida cotidiana, es que tenemos materia de trabajo 24%. Si nosotros logramos identificar y cuestionar nuestras actitudes, somos la materia de trabajo para lo que decía la doctora Susana. Entonces ya puedo incidir, porque somos iguales. Estamos dentro de la misma subjetividad, estamos en la misma historia, en el mismo contexto. Dijimos, aquí el asunto es empezar con la materia de 24%. Bueno, No, pues muchas gracias, doctor. Un aplauso, ¿ah?
Muy interesante al doctor Alfredo Berenguer su presencia. Muchas gracias, doctor. Doctores. Gracias. Gracias.